Como hablamos en el capítulo anterior sobre cómo se diseñó y se puso en marcha el actual estadio sevillista, el fallecimiento repentino del presidente Sánchez Pizjuán el 28 de octubre de 1956 le impide ver realizado el sueño de su vida. Pero el presidente que le sustituye, que es Ramón de Carranza y Gómez Pablo, el marqués de Sotohermoso, promete sobre el cadáver de Sánchez Pizjuán que su sueño sería una realidad. El proyecto aprobado consistía en un estadio con capacidad para 70.329 espectadores, 20.329 sentados y 50.000 de pie. Estos repartidos entre ambos goles y las gradas altas de fondo. Comenzamos. Hasta tal punto quiere cumplir este presidente su compromiso que el día 2 de diciembre del mismo año, 36 días después del fallecimiento del insigne presidente, se coloca la primera piedra del nuevo estadio. La construcción del mismo se realizó en un tiempo récord, 22 meses y 6 días. El estadio Sánchez Pizjuán se inauguraba y abre al público sin la parte alta de los goles y con la tribuna alta de preferencia a medio terminar. A lo largo de la temporada se culmina la zona de preferencia. Así que jugaríamos de esta guisa durante 17 años nada más y nada menos. Muchos recordarán cómo se conocía el estadio como las ruinas de Palmira, puesto lógicamente por nuestros rivales. En la imagen podemos observar cómo faltan las gradas superiores de los dos goles, pero ya existía un aforo mayor que en el viejo Nervión. Ahí lo tienen. Pero todo esto tenía una explicación. Quizás los dirigentes de la época no habían previsto y provisto del dinero suficiente para construir el gran estadio. Nos lo preguntamos. Y la respuesta es que nada más lejos de la realidad. El hecho es que apareció un imprevisto y este fue el terreno sobre el que se asienta el estadio. Un terreno arcilloso y con mucha agua, que obligó a los arquitectos a rediseñar los cimientos para reforzarlo. Las losas de hormigón que estaban previstas no servían, por lo que debieron usar en torno a unos 800 pilotes, lo que disparó su presupuesto. Los 50 millones que había presupuestado ya no servían y el estadio no se podía terminar ya sobre esa premisa. Había que construirlo hasta donde se pudiese y esperar tiempos mejores para terminarlo. Y así ocurrió. Ahí vemos cómo estuvo el estadio durante esos 17 años antes de construir las gradas de los goles. Y en el mes de septiembre de 1959 se juega un partido amistoso entre el Sevilla Fútbol Club y el Baviera de Múnich, que sirve para inaugurar la iluminación artificial. La primera iluminación eléctrica que está compuesta por 4 torres instaladas en las esquinas del estadio. El montaje se le encarga a la empresa Abengoa y tiene una potencia de 250 lux, a parecer el casi del doble de iluminación que tenían los mejores estadios de Europa. Y ahí lo estamos viendo, podemos ver cómo eran las torres de iluminación en aquel momento. Y así la construcción de los goles tendría que esperar hasta 1975. Y efectivamente, entre 1974 y los primeros meses de 1975 se realizó el cierre definitivo. El coste del cerramiento se elevó a 78 millones de las antiguas pesetas. Para el pago de estos gastos se venden numerosas veces entradas de la fila cero y entradas simbólicas de 50 y 100 pesetas que el sevillismo las pagó. El apoyo financiero también del presidente Gabriel Rojas fue vital para esta obra. Y el 7 de septiembre de 1975 se inaugura la grada alta de Gol Sur en el partido contra Las Palmas y el 26 de octubre de ese mismo año se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el Valencia. Pues ahí vemos imágenes de las obras del cerramiento total del estadio. Y me gustaría poneros algunas imágenes de la época, como por ejemplo los alrededores del estadio que se usaban como aparcamiento. A la izquierda podéis ver el Hotel Meliá Los Lebreros en plena construcción y si os observáis al fondo a la derecha se puede ver perfectamente el Colegio Rodríguez de la Borbolla, ya que el Corte Inglés
aún no se inauguraría hasta 1985. Esta es una visión desde la esquina de Gol Norte con Preferencia, en la calle Oriente se veía perfectamente. Igualmente vemos el aspecto que tenía el estadio por fuera, aún se visualizaba lo que era el esqueleto. Ahí lo tienen. En 1982, por imperativos legales, su capacidad se reduce a 66.000 espectadores, remodelándose gran parte del estadio para acoger diversos partidos y nada más y nada menos que una semifinal del Campeonato del Mundo de 1982, concretamente la del mítico partido entre Francia y Alemania. Y no solo sería un estadio mundialista, también en 1986, concretamente el 21 de abril, se disputa la final de Copa de Europa entre el Fútbol Club Barcelona y el Steaua de Bucarest, que perdieron los culés. Y tras la instalación de vallas en los estadios, en los años 70, las autoridades determinaron que debían ser eliminadas tras los sucesos de Heysel en Bruselas, el 29 de mayo de 1985. A modo de seguridad se construye en el estadio un foso alrededor del campo, tal y como podemos observar. Ahí tenemos la imagen del foso, entre lo que es la grada y el terreno de juego. Y el artista cordobés Santiago del Campo construye el precioso mosaico que se instala en la fachada de Preferencia, hecho este al que le dedicamos un capítulo en Escuela Sevillista. Todas estas obras se elevaron a 400 millones de pesetas. Así que ahí podemos ver algunas imágenes de lo que hablamos. Observamos el estadio en obras previo a la colocación de las teselas del mosaico. E igualmente vemos cómo era su aspecto antes de lucir la magnífica visera y la construcción del foso alrededor del terreno de juego. Años más tarde se decidió que el foso fuese eliminado y se rebajó la cota del terreno de juego. Y previamente a todo esto se instala la visera de Preferencia. Ahí lo tienen. Bueno, vamos a contar la anécdota del día. Muchos no sabrán que la visera de Preferencia no está completamente terminada, aunque pueda parecer lo contrario. Sí, como lo oyen. Faltaba un remate en el filo interno que se comenzó a colocar, cosa que pueden apreciar en la fotografía. Ahí tenemos ese trozo dentro de ese óvalo en la visera. Pero un desgraciado accidente llevó al fallecimiento de uno de los obreros que lo colocaban, y con lo que la directiva sevillista decidió, por este desgraciado hecho, dejar de poner el remate en la visera, por lo que solo se llegó a poner ese trozo. Y ahí vemos otra perspectiva del trozo del remate de la visera que debería haber llevado toda la visera completa, pero está inconclusa. Pues otra curiosidad es que el estadio contaba desde sus inicios con unos calabozos, ¿sí?, tal como lo oyen, y una capilla. Esto no era tan anormal, ¿no? Era normal en aquella época. Ambos con toda probabilidad se encontraban en la zona de Preferencia. Y ya en 1990, viajando en el tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla, con el alcalde Manuel del Valle al frente, da luz verde a lo que se llegó a llamar el proyecto de recalificación de los terrenos donde se ubicaba el Viejo Nervión, lo que iba a denominarse como el proyecto Stirling. Decir que el Sevilla Fútbol Club era propietario de todos sus terrenos colindantes al estadio desde 1938, fecha en la que Ramón Sánchez Pizjuán los adquirió para patrimonio del club a la inmobiliaria del Marqués de Nervión, precisamente, y fueron recalificados como zona comercial, ya que Nervión era considerado el nuevo centro de la ciudad. De hecho, el gol sur del estadio es actualmente el punto exacto del centro geográfico de Sevilla, por si alguien no lo sabía. Y tras la venta de los terrenos por parte del Sevilla Fútbol Club, el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla promovió el plan especial que debía desarrollar los objetivos del plan general y encargaron la redacción del proyecto urbanístico al arquitecto inglés James Stirling, junto con el proyecto de edificación. Las obras comenzaron con la construcción de la pantalla perimetral de los sótanos y el vaciado de su interior, y consistían en dos grandes rascacielos que custodiarían
el gran mosaico de Santiago del Campo, que se vería desde el fondo de la avenida Luis de Morales. Bueno, pues ahí pueden verlo en unas imágenes. Este era el proyecto, era magnífico, por cierto, y donde se pueden observar los dos enormes edificios. Pero las obras se suspendieron en la primavera de 1991, quedando durante algunos años lo que se denominó como la laguna de Stirling. En ese hueco se quedó una laguna, efectivamente, que incluso creó un ecosistema propio donde las aves acuáticas anidaban y criaban, tal como lo oyen. Igualmente dejaba las claras y era una muestra clara sobre qué tipo de terreno se construyó el estadio, que era arcilloso, con mucha agua y poco drenaje de la misma. Y finalmente en esa misma zona se terminó construyendo el denominado centro comercial Nervión Plaza. Y curiosamente, y a modo de anécdota, decir que el otro equipo de la ciudad pidió igual trato para con su club y sus terrenos, que pidió fuesen recalificados de la misma forma, cuestión que lógicamente pues, debería haber sido de justicia, ¿cierto? Y Manuel del Valle, que era gran alcalde, comentó que no pondría ninguna objeción en recalificar los terrenos del equipo de Verde, a lo que preguntó dónde estaban los terrenos y la escritura de propiedad. Pero este es un pequeño detalle que los señores del equipo coronado por su majestad no tuvieron en cuenta. O quizás sí, por si caía la breva, pero a diferencia del Sevilla Fútbol Club, el Betis no contaba con la propiedad de suelo de ningún tipo, por lo que lógicamente no podía haber recalificación de sus terrenos, puesto que estos terrenos pertenecen precisamente al pueblo de Sevilla. En fin, no tan solo somos testigos de la historia y lo contamos tal y como ocurrió sin más. Esto es así, simplemente somos testigos de la misma. Y avanzando en el tiempo, ya en 1996, la UEFA impone un decreto por el cual todos los campos deben tener todas sus localidades de asiento y de esta forma la capacidad del estadio Ramón Sánchez Pizjuán se reduce considerablemente hasta quedarse en 45.500 localidades. En las imágenes vemos cómo era el estadio antes de colocar los nuevos asientos. Ahí lo están viendo. Y otras imágenes con los asientos recién colocados. El estadio Ramón Sánchez Pizjuán, al igual que el viejo Nervión y el de la avenida de la Reina Victoria, todos sevillistas, tienen el privilegio de que ninguno de ellos ha perdido la selección española. En total se han jugado 23 partidos, se ganaron de esos 23 nada más y nada menos que 18, se empataron 5 y ninguno perdido. Tuvimos 56 goles a favor y 6 en contra solamente, para hacer una idea de las cifras espectaculares. Mucho se escribió en años pasados sobre el futuro de este estadio llamado también la Bombonera de Nervión, pero cada vez queda más claro que el sevillismo nunca quiso abandonar su casa, lo cual construyó con enorme trabajo, sudor y lágrimas. La gran ilusión de casi todos los sevillistas siempre fue ver a su Ramón Sánchez Pizjuán a la vuelta de grandes épicas y tardes de glorias que trajesen campeonatos y copas a su Sevilla Fútbol Club. Y a fe que con creces se está consiguiendo aquellos sueños ante la satisfacción del sevillismo y la admiración de todo el orbe futbolístico. En la actualidad, el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club está cometiendo unas importantes reformas para mejorar la comodidad de los aficionados y el aspecto tanto interior como exterior del estadio. Bueno, pues hasta aquí nuestra serie sobre la historia del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esperamos que les haya gustado, y les haya servido, hayan aprendido algunas cosas y algunos de los secretos que nuestra Casa Blanca encierra. Así que nos ponemos a preparar el siguiente tema que queremos que veáis en vídeo para la Escuela Sevillista. Y nada más, simplemente decirles que salud y Sevilla Fútbol Club.